Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Gracias a Dios por los cantos que entonamos. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por este compañerismo. Gracias a Dios por los músicos. Gracias a Dios por el director. Porque todos tenemos un mismo propósito y es gozarnos en el Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad y bendición que nos da. Disfrútela. Dice el Señor en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y hay una promesa, ¿verdad? Dios quiere que se deleite, que disfrute. Lo llamó para una relación, una intimidad con Él, donde usted cada día la disfrute. Y Él promete concederle las peticiones de su corazón. Eso dice el verso 4, la segunda parte, ¿verdad? Aproveche, hermanos. He dicho algunas otras veces, no seamos un religioso más, que ya el mundo está plagado de religiosos, ¿verdad? Seamos de esas nuevas criaturas a las cuales Cristo nos llamó y vamos para su gloria. Tenemos allí unos avisitos, hermanos. Venimos haciendo énfasis sobre cuidar el orden y la reverencia de nuestra iglesia. No descuidemos esto y téngale paciencia al pastor por su persistencia, porque necesitamos que eso venga a ser parte de nuestra vida diaria de culto, donde cada quien por sí abone a esto, amén. Y no olvidemos también cuidar el orden y la reverencia de la escuela dominical. Oremos por los maestros, oremos por nuestros niños, oremos por la iglesia, oremos por la directora y oremos porque hay un plancito, si Dios lo permite, lo conversé con la directora, a ver si hacemos un cambiecito allí, tocante al Día del Niño, así es que oremos también por esto, amén. Y un asuntito allí para el 17 de junio, hace unos días, no sé dónde me encontré con él, y entonces hablé con el hermano Rubén, porque Rubén nos ha ayudado muchas veces aquí en el campo de la dirección, ensayando himnos nuevos y también en la música. Para muchos él ha sido de mucha bendición en esos campos. Entonces conversé con él para que nos volviera a ayudar, porque aquí está pasando un fenómeno que no deja de preocuparnos. Sé que lo hacen bien, se esfuerzan por hacerlo bien, pero necesitamos hacerlo mejor. Y es que en todas partes del mundo, si alguien va a hacer una presentación de canto, ¿qué hacen previamente durante un tiempo? ¿Qué hacen? Y también los músicos, imagínate una sinfónica, va a tener un concierto. ¿Y qué deben hacer primero y por mucho tiempo? ¿Qué deben hacer? Deben ensayar. En Primera Crónica 25 se habla del ensayo constante de los músicos y cantores. No vamos a ir allí porque esa no es mi predicación, pero sí quiero decirle que dentro del pueblo de Dios debemos ensayar, debemos prepararnos. Tanto más, no para hacer una presentación pública o un concierto, sino para servirle al Dios que vive. Y esto debe tomarse con seriedad. Así es que a partir del 17, por algunos días, si Dios lo permite así, vamos a tener ensayos para nuevos directores, porque tenemos gente que se viene proyectando en esto y que allí tengan la oportunidad, ¿no? Y también la idea de esto es aprender nuevos himnos y que a la vez
los músicos y directores pues vean también sus ensayos. Que no vengamos, digamos, sé que lo hacen de corazón y lo hacen bien y alabo al Señor por eso, pero no perdamos de vista, el Señor merece lo mejor. Y si podemos hacer algo por esto, creo que vale la pena. Oremos por el hermano Rubén para que Dios lo use una vez más y oremos para que pues muchos se integren. Realmente quisiera que todos los músicos, que todos los directores estén involucrados, porque ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para alabar al Señor, para adorar al Señor, ¿verdad? 3 de la tarde, sábados a las 3 de la tarde, si Dios lo permite. Y recordamos a los varones que están viniendo a la sociedad de varones, nos reunimos los sábados a las 5 en el templo. Aquí los esperamos. Y a lo que vinimos, hermanos, venimos hablando sobre las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una gran celebración, como es una gran celebración hacer una boda. Allí todo el mundo se prepara y a todo el mundo involucra de los que son inmediatos a la pareja. Y entonces todo se prepara bien elegante, bien bonito, cada quien según sus posibilidades, ¿verdad? Y la verdad que hay bodas hermosísimas. La Biblia nos habla de una boda que no tiene comparación. Y se nos habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 17. Ok, está bien. Necesito que me avisen eso con anticipación para ponerlo yo en los avisos y entonces poderlo anunciar, ojalá desde el domingo anterior, ¿verdad? Y entonces no tirarlo ya a lo último, sino anunciarlo el domingo, las 2 horas, anunciarlo el martes y anunciarlo también el jueves. Amén. Ayúdenme con eso, porque a mí hay veces se me van detallillos y no juzguen mi edad. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Leemos allí del verso 7 al verso 10, porque en toda boda hay invitados, ¿verdad? No vamos a hablar de los invitados, vamos a tomar un detallito allí sobre la novia, pero vamos a hablar de una falsa novia. Dice la palabra, verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a través de su palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por todos los hermanos aquí reunidos, gracias por el director, por los músicos, gracias mi Dios por los que tú le has concedido participar de los privilegios. Gracias por el honor de alabar y exaltar tu santo y glorioso nombre, de compartir este compañerismo hermoso. Es el mejor pueblo, la mejor gente, son los redimidos del Cordero. Te damos gracias por ser parte y tener el honor de reunirnos como pueblo tuyo para adorarte. Padre amado, en esta
noche pedimos la bendición tuya sobre tu iglesia, para que tú la bendigas, la vives, la hagas crecer. Que tú, oh Dios bendito, regrese los hijos pródigos a tu redil antes de que Cristo venga. Que tú mantengas esta iglesia como columna y baluarte de la verdad. Que sea una antorcha que alumbra en el pueblo de Naranjo para la gloria de tu nombre. En esta noche rogamos la dirección, oh Dios, del Espíritu Santo para la exposición de tu palabra. Usa a tu siervo, guía a tu siervo, úsele para tu gloria. Da también a tu pueblo un corazón atento a la voz de tu palabra para que ellos puedan gozarse en el honor que tú les has dado a través de la obra de la cruz, y para que cada creyente por sí se esfuerce en alcanzar belleza y excelencia espiritual, en el afán de que tu nombre sea glorificado en su diario vivir. Tus manos nos ponemos, seamos gracias y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Detalles que hay que subrayar tal vez allí en el capítulo 19 respecto a la lectura son la última frase del verso 7 y la última frase del verso 8. ¿Por qué? Porque esas frases tienen que ver con su voluntad, su disposición, su interés. Dios hizo todo lo que Él estimó hacer por nuestra salvación. Además de eso, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine, nos enseñe, nos dé sensibilidad espiritual, nos mantenga claros respecto a la voluntad de Dios, y como si fuera poco nos ha dejado este santo libro para indicarnos a través de ella o de este libro su voluntad. A través de este libro Él nos enseña, nos forma, nos cambia, y la palabra de Dios es maravillosa y no dudo de que a su vida la palabra de Dios ha sido de bendición. Y continúe leyendo en ella, no se canse. Alguien me puede decir, pastor, la he leído 5 veces, léasela otras 5 veces. Porque si lees otras 5 veces esa lectura bíblica, vas a encontrar 5 veces cosas más maravillosas que en las primeras 5 veces no encontró. Porque la palabra de Dios es insondable y nadie vivirá lo suficiente para entrar a la profundidad de las Escrituras. Porque así como Dios es insondable, su palabra es insondable. Y el creyente hace bien en aprovechar cada día el estudio de la palabra. Hágalo, no se canse. Dios quiere bendecirle, quiere recordarle, quiere reforzar sus convicciones. Amén. Quiere fortalecer su fe. Dios quiere verlo peleando la buena batalla de la fe. Así es que esas palabras no las pasemos, o esas frases no las pasemos a la ligera. Cuando uno lee en 2 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, nos encontramos que Dios hizo todo. Y cuando alguien vino a Cristo, allí puso en su vida el paquete de la gracia. Amén. Pasajes maravillosos. Pero el verso 5 hay un desafío personal. Y creo que quien no se esfuerza, no alcanza. Dicen dichos. Quien no se esfuerza, no logra. ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros en Cristo? Que cada uno de nosotros crezca a la medida de la estatura de Cristo. Quiero leer esa escritura por el desafío que presenta, por los beneficios que trae o por los daños que trae a quien subestima su vida espiritual, lo que Dios ha hecho. Dice el capítulo 1, 2 Pedro, verso 3, todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, subraye, nos han sido dadas por su divino poder mediante, ¿qué forma? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí viene la parte suya. Los versos 3 y 4 dice lo que Dios hizo y dispuso para usted, pero ahora Dios quiere que usted haga, no para ser salvo, porque la salvación es un regalo, sí, y su vida eterna está asegurada en Cristo, pero su desarrollo espiritual va a depender de allí, sí. Y hay que ponerle a esto, como dice el pastor, alma, vida y corazón. ¿Cuál es la idea? Póngale ganas. Dice el verso 5, vosotros también, así como Dios hizo, hagamos nuestra parte. Algunas veces decimos hay que corresponder a la obra de la cruz. Nunca podemos pagar a Dios lo que Dios hizo, pero sí podemos vivir para agradecer y para corresponder, para hacer como Él dice, amén. Y el verso 5 desafía en esto, vosotros también, poniendo toda diligencia, empiece a atesorar, a llenarse de lo que Dios quiere, amén. Enriquezca su vida espiritual, embellezcase en la voluntad de Dios, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Resultado, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa si alguien toma a la ligera su vida espiritual, subestima lo que Cristo hizo, subestima el paquete de la gracia? Dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿qué? Muy corta. Tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado ¿qué cosa? Y está hablando a creyentes, ¿verdad? Porque el creyente es el único que se ha beneficiado de la cruz. Al incrédulo a través del evangelio lo invitamos a venir a la cruz. Pero el creyente ya llegó a la cruz, ¿verdad? Fue beneficiado por la obra de Cristo. Pero a veces los creyentes olvidamos que Cristo hizo. Y vemos creyentes indiferentes, apáticos, perezosos, infieles, inconstantes, desinteresados. Y quedan encasillados en el verso 9. Perdieron la noción, la visión. Nunca sucede en usted. Su esposa se ha preparado. Dios le puso todo, ándale. El modelo es Cristo. Siga a Cristo, viva para Cristo. Dice allá, Romanos 14:7, es maravilloso y si quiere lo cantamos. Dice la palabra, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nunca perdamos esta perspectiva. A veces el enemigo tratará de enredarnos, pero cuidémonos. ¿Saben? El enemigo tratará de atacar la iglesia, de atacar al creyente, sí. Porque es la novia de Cristo. Amén. Es la novia de Cristo. Entonces tratará de estorbarla. Yo no sé si a usted trata de estorbarle. Inventará a ver cómo estorba. Allá dice el apóstol Pablo, pero el enemigo me estorbó. Había estorbado. Estorba el enemigo. Dice otra escritura, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Contra quién maquina? Contra los santos, contra la iglesia, contra los siervos. Dice 1 Pedro capítulo 5,
versículos 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién es el enemigo de la palabra? ¿Quién es el enemigo de los santos? ¿Quién es el enemigo de los que sirven? ¿A quiénes tratará de estorbar? A los redimidos. ¿Quién lo hará? El diablo buscará hacerlo. Lo hizo con Eva. Citamos un día de esto, ¿verdad? Dice el verso 9, la postura que usted y yo tenemos que tener ante esta realidad que merodea todos los días alrededor, dice la palabra. Y no es exclusivo de algún creyente, es una realidad en todos los nacidos de nuevo, en todos los creyentes. Dice el verso 9, al cual resistir firmes en la fe. Dice la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quién ataca el enemigo? A todos los creyentes. ¿A dónde, pastor? En todo el mundo. Eso dice la Biblia. Pero el texto empieza con una frasecita clave para nosotros. ¿Cuál es? Sed sobrios y velad. La idea de ser sobrio es ser consciente de que esto busca atentar contra nuestra estabilidad espiritual, contra nuestra relación con Dios, contra nuestro crecimiento, contra nuestra utilidad espiritual. Tratará de estorbar. Y vaya que ha estorbado, uno puede citar casos. De repente me encuentro que Demas era una pieza importante dentro de la proyección misionera al lado del apóstol Pablo. Y seguro el diablo decía, bueno, contra Pablo no puedo nada, pero le quito el compañero. ¿Y cómo lo logró? Seduciéndolo a través del mundo. ¿Qué leemos? Y Demas se apartó amando a este mundo. ¿Está oyendo? Cada creyente debe cuidarse. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de molestar, va a tratar de hacer daño y debemos cuidarnos. La novia del Señor debe ser obediente, debe ser fiel, debe ser perseverante. Cuando nosotros entramos en un ambiente flojo de negligencia, escúcheme, a quien nos hacemos daño es a nosotros mismos. Quien pierde soy yo, sí. Y desde luego depende, quien haya sido en la iglesia puede afectar alguna área de la iglesia también. Entonces nadie se debe jugar ese chance. Como novia del Cordero debemos procurar agradarle. Dice allá el Salmo 45. Versos 13 al verso 15. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y con gozo. Entrarán en el palacio del rey. Y habla de la belleza de la novia. Hay que cuidar esa belleza. No, manténgase hermoso. ¿Quién le hizo hermoso? Cristo.
Cristo le hizo hermoso. Tal vez físicamente no, pero ahora espiritualmente usted es hermoso en Cristo. Sí, sí, amén. No, también le hizo hermoso. Pero tenemos que cuidar nuestra belleza espiritual, amén. Cuide esa belleza espiritual. Porque yo sé que físicamente usted trata de cuidarse, sí o sí. ¿Ah? Por eso vamos al barbero, ¿verdad? Sí. Por eso nos arreglamos los que tienen barba o tenemos barba, nos arreglamos la barba, el bigotico, ¿verdad? Y las hermanas van a arreglarse el cabello, arreglarse las uñas, yo no sé, quieren estar bonitas, ¿verdad? Y allí pasan su ratito en el espejo, ¿verdad? Sus cremitas y toda esa cosa. ¿Cuál es la idea? Mantenerse en cómo? Bonitas. Dios nos ha dado todo para mantenernos bonitos en Cristo. No se descuiden, no hay nada más feo que alguien descuidado. Por favor, esposa, no sea descuidada para su esposo. Debe ser horrible para el esposo llegar y encontrar a la esposa toda descuidada. Sí. Quiere llegar y verla bonita. Y tampoco esposo sea descuidado, ¿verdad? Porque a veces los hombres también nos descuidamos mucho y la esposa quiere verlo como bonito. Y sobre todo cuidemos, porque el enemigo juega con eso. Y a veces presenta bonitos afuera. Hay que tener cuidado. La esposa bien bonita y el esposo bien bonito. Para su esposa y para su esposo. Sí, que estén contentos. Pues Dios quiere que como novia de Cristo estemos como bonitos. Ocupémonos y preocupémonos por nuestro tocado espiritual. Oremos por eso. Que Dios nos ayude. Hay muchas cosas que pueden mejorar. Y a veces cierto corte de pelo mejora un poquito la apariencia. ¿Cierto? Busquemos la ayuda de Dios para mejorar en muchos aspectos. La novia se ha preparado. ¿Sí? Y el lino fino es, ocúpese de su vida espiritual. Amén. Es las acciones justas de los santos. Ocúpese en lo espiritual, dedíquele tiempo. Ore, congréguese, busque servirle al Señor. Espero que físicamente el Señor me lo mantenga bonito, pero aquí todo eso se va si Cristo no viene a la sepultura. Pero espiritualmente, qué lindo estar preparados para que ya sea que nos vayamos o que el Señor venga por su iglesia. Amén. Dice allá también 2 Pedro, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de falsos maestros que tratarán de estorbar y cambiar la enseñanza de la venida de Cristo. El texto viene hablando de que Dios va a cambiar todas las cosas. Este mundo tal como está, Dios lo va a cambiar. Y entonces dice en el verso 11, 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Está oyendo? Y el Señor nos cuenta ahí todo lo que va a hacer, porque el Señor nos sale en defensa de la verdad en contra de los falsos maestros. Y entonces dice, Él va a deshacer, cambiar todo esto. Y si Dios va a hacer todo eso, Dios quiere que nosotros andemos en una forma digna, preparándonos para el momento en que corresponde según el orden de Dios, ¿verdad? Hay que cuidarse como iglesia.
Quiero leer allá en Proverbios, capítulo número 3. Dice el texto: exhortación a la obediencia. Debemos ser obedientes a Dios, obedientes en el plan de Dios para nosotros. Y Proverbio llama la atención allí en ese sentido. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres habrá un buen testimonio, ¿verdad? Dios se agradará ¿de quién? De los que le obedecen, de los que acatan su palabra, los que viven para su gloria. Así que hemos hablado a través de este tema, hemos hablado del novio, hemos hablado de la novia y hemos insistido mucho en el cuidado y en el tocado de la novia, porque la novia debe estar bien bonita para cuando Cristo venga. Amén. Dios ha facilitado todos los ingredientes necesarios para el tocado espiritual y ha dejado a alguien especial para que haga el trabajo, y es el Espíritu Santo, y hay que someterse. Ahorita se me jodió un poquillo la espalda, entonces llegó el hermano Alejandro a hacer algo allí en mi espalda, y yo tenía dos opciones: o ponerme rebelde o ponerme sumiso. Él quería hacerme bien, y entonces ahí había que relajarse y dejar que trabajara. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Podemos ser difíciles o podemos rendirnos. Si nos sujetamos a Él, la obra va a ser hermosa. Amén. Termino con esto, tocante a este aspecto de la novia. Dice Jesús: aprended de mí. En San Mateo, capítulo 11, verso 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso va a ayudar mucho a su vida espiritual. Las malas actitudes atentan contra nuestra belleza espiritual, contra nuestra estabilidad espiritual, atentan contra nuestra utilidad dentro de la obra del Señor. Así es que cuidémonos. Usted, el Señor le ha traído a ser parte de la novia del Cordero. Y la novia del Cordero debe lucir como hermosa. Ahora, la semana pasada dije que íbamos a hablar de una falsa novia que se ha venido gestando desde los mismos principios de Cristo. Y nos encontramos, hermanos, que esta falsa novia ha venido haciendo daño, engañando, torciendo la verdad. Dice la palabra del Señor en nuestro texto que esa novia va a ser destruida. Mientras va a haber una boda en los cielos, en la unión de Cristo con su esposa, en la tierra va a ser destruida esa farsante novia que ha querido pasarse y se ha vendido a sí misma la idea de que ella es la única, es la verdadera. Lo han oído ustedes a través de la historia, así ha sido. Se dice es la única, y en la tendencia ecuménica de los últimos tiempos, la finalidad es que todos los grupos que se unan queden sujetos bajo su tutela, porque ella dice que es la única, la verdadera iglesia.
La Biblia enseña otra cosa. Esta iglesia es falsa, es pagana, se ha dedicado a atacar a los santos, se ha metido a la fuerza, ha impuesto su religión a la fuerza, ha matado a aquellos que no han aceptado, que no han creído. ¿Cómo nace esta historia de esta falsa novia? Cuando los medos invaden Babilonia, siendo Belsasar rey, después de que la mano aparece en la pared, cae una escritura de sentencia de Dios para este rey. Los medos invaden y Babilonia es la cueva de la idolatría, del paganismo, de todos los dioses falsos. Y entonces los sacerdotes babilonios huyen de la invasión de los medopersas y entonces muchos de ellos terminan, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, terminan en Pérgamo. Allí se acentúan y empiezan a desarrollar. Se dice que Pérgamo vino a ser para Roma como la capital en Asia. Vino a ser para el romanismo, vino a ser como la capital en Asia, porque allí estaba acentuado todas las prácticas idolátricas y paganas, dice la palabra del Señor en el capítulo 2. Verso 13 le dice a la iglesia de Pérgamo, verso 13. Dice el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está, qué cosa estaba allí, a dónde estuvo antes. El trono de Satanás estuvo en Babilonia, que inclusive cuando fue destruida Babilonia, dijo el Señor que sería cueva de chacales y de espíritus inmundos. Hay que leer la Biblia en ese sentido. Allí siguió el mal, los demonios moviéndose después de destruida esa Babilonia. Pero las prácticas paganas se trasladaron a Pérgamo y de Pérgamo se trasladaron a Roma. Las mismas prácticas. Con el paso del tiempo, los nombres de los dioses paganos fueron cambiados y empezaron a ponérsele nombres de santos, nombres de cristianos, y empezaron cambiando. Se dice por allí en la historia que la imagen de San Pedro en el Vaticano es la antigua imagen de Júpiter. Se dice la historia. Entonces hay detalles en eso, ¿verdad? Y dice que hasta el dedo gordo del pie lo tiene gastado de la gente empezar el dedo gordo del pie, ¿verdad? Cosas que dicen. Yo no he tenido el privilegio de ir, ni quisiera nunca ir, pero allí estuvo alguien muy cercano a nosotros y estuvo, no sé cuántos le conocieron, el hermano Misael López. Allí estuvo. Y él era en eso incisivo respecto a la enseñanza, la doctrina, y inclusive se metió hasta cierta parte donde permitieron, porque eso lo tienen limitado, y pudo ver parte de las grandes riquezas que allí hay, ¿verdad? Se dice que podía mantener todo Centroamérica con un cheque todos los días a toda la gente sin trabajar. Tal es la magnitud de la riqueza. Eso decía él, ¿verdad? Ya él no está, él se fue con el Señor. Ya partió con el Señor.
Pero la palabra del Señor nos muestra en nuestro texto en Pérgamo un problema en el cual tenía la iglesia que estaba allí en ese pueblo. Y dice que allí moraba Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y vuelve a poner énfasis sobre el asunto. ¿Dónde? Donde mora Satanás. La palabra del Señor nos habla en Apocalipsis 17 algunas características propias de esa falsa novia. Y dicen los versículos 1 al 5 en Apocalipsis 17. Vino entonces uno de ellos, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es comparada con Babilonia, bíblicamente. Algunos hablan, y hay que leer la Biblia en ese sentido. Dios dijo que cuando se da la destrucción de Babilonia, que ella no volvería a ser reedificada. Y si alguien la volvía a reedificar, dice que Él la destruiría. Muchos han querido predicar aquí una Babilonia literal. No es literal, es simbólica por las características que entraña. Por las características que entraña. Y esta mujer es presentada en nuestro texto con características que ningún movimiento religioso tiene aparte de ella. No tiene que ver con el budismo, porque el budismo no tiene que ver con el cristianismo. No tiene que ver con el islamismo, porque el islamismo no tiene que ver con el cristianismo. No tiene que ver con el hinduismo, porque el hinduismo no tiene que ver con el cristianismo. Entonces hablamos de un pseudo cristianismo. Y la Biblia en este sentido trabaja fuerte, aún si usted va a 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 18, habla de evitar esa relación, esa alianza, cosas que se han olvidado en los últimos tiempos en aras del ecumenismo, en el afán del ecumenismo. Y dice la palabra del Señor que esa mujer está vestida de púrpura. ¿Cuál son las características de ese movimiento religioso mundial que llena esas expectativas? ¿Cuál lleva una copa de oro que está en todos los templos, pero que el Señor la describe llena de las abominaciones y que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, porque se ha impuesto a nivel mundial? Como poder político cayó alrededor del siglo IV, pero a través de Constantino se empieza a gestar o se empieza a dar una proyección de carácter religioso y se da una amalgama de apostasía con paganismo.
y surgen todas las prácticas religiosas que hasta hoy se dan. Nosotros repartimos aquí hace muchos años, no sé si todavía nos queda alguno, pero repartíamos un folleto que se llama, trata todos estos aspectos, ya se me escapó, manual de controversia, gracias hermano. Y ese manual de controversia fue elaborado, aprovecho para recordar, por el hermano Misael López, donde la mayoría de la iglesia, no la iglesia nueva, la iglesia anterior, pudieron tener acceso a ese folleto, ¿verdad? Inclusive editó otro que se llama la Biblia de 73 libros, hablando un poco de lo que es la apostasía y la tendencia ecuménica, donde por conveniencia la sociedad bíblica de la Iglesia Romana nace la Biblia Dios habla hoy. Ya un poco hecha más, un mensaje más liviano. Y él mismo expone en ese documento que el romanismo vino a asociarse con las Sociedades Bíblicas Unidas. Y llama la atención que aún en nuestros himnarios vemos esa influencia. Aún ahí viene un texto. Cuando fui a comprar himnarios a los menonitas, le hice ver ese detalle, él se quedó sorprendido, no había visto esto, dice. Pero han tratado de abrazarlo todo, y en esa realidad se encuentra la iglesia, y ha llegado el punto donde han discutido si continúan manteniendo la Reina Valera del 60. Un día llegó el promotor a ofrecerme la Reina Valera renovada. Y le digo yo, ¿renovada en qué? Explíqueme. Y entonces allí, después de explicarme, le digo yo, y no me sorprendería que un día decidan quitar la Reina Valera. Dice, no, tuvimos una reunión donde discutimos y quedamos en que la Reina Valera seguía. Le digo yo, o sea que discutieron ya el asunto de si la quitaban o no la quitaban. Porque el diablo ataca la verdad, ataca la iglesia, ataca a los santos. Y en la tendencia ecuménica va a imperar una religión mundial, donde estará capitaneada por este poder religioso. Donde dice la palabra del Señor que es madre de las rameras. Y me puse a estudiar un poco sobre qué significa eso. Y está hablando de movimientos que han salido desde allí, con sus doctrinas y prácticas, que inclusive en su momento hicieron guerra a los anabaptistas y hicieron guerra inclusive a los menonitas. Hay que leer un poco allí en la historia. Estos movimientos que salieron de ahí hoy se han vuelto a unir en relación ecuménica. Ella ha pretendido ser la novia del Cordero. Vamos a leer un poquito allí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 36. El Señor usa una parábola allí donde nos habla de la cizaña. Y la cizaña es una planta semejante al trigo. Lo único que la diferencia es su fruto. Es semejante.
Dice el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que allí la palabra del Señor nos muestra que juntamente con el desarrollo de la obra de Cristo empieza a gestarse otro movimiento. Uno impulsado por Cristo y otro impulsado ¿por quién? Por Satanás. Satanás a través de la historia ha querido emular a Cristo en todos sus aspectos. Aún en la gran tribulación sufrirá una aparente muerte y una aparente resurrección. Cosas que usted lee en la palabra. Y ha venido engañando y engañando y engañando a través de los siglos. Y ha logrado hacer tal trabajo que usted va a predicar el evangelio. ¿Y qué hace la gente? Defender su religiosidad. Han hecho un tratamiento terrible desde la niñez, empezando con un engaño terrible, el bautismo infantil, ¿sí? Y han apadrinado al niño para que vengan algunos y entonces puedan amarrar religiosamente a las familias. Y tenemos esa lucha cuando predicamos el evangelio. Y ha sido una lucha terrible, gracias a Dios por los que vinieron a Cristo. Mi esposita era una mujer muy religiosa, muy idólatra, hasta que el evangelio le alcanzó para Cristo. ¿Sí? Y aquí muchos, no sé quiénes. ¿Sí? No sé cuántos cargaron esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero no hay Dios como mi Dios, ¿verdad? Es un canto lindo. Otros sirven a dioses de madera, de metal. Eso dice el canto. Pero de allí nos sacó el Señor. Pero es difícil por la forma en que ha hecho el trabajo, como el diablo tiene tal poder de persuadir con el engaño, amarrar el engaño en los corazones, en esa forma tan terrible. Gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. La palabra del Señor nos dice que este movimiento religioso va a capitanear todos los movimientos religiosos heréticos falsos, y los creyentes son llamados a mantenerse a la vigilancia, a la expectativa. Dice Efesios, por ejemplo, capítulo 4, verso 14, la razón por la cual debemos estar en los cultos, debemos dejar que Dios nos oriente, nos enseñe. El verso 12 busca la estabilidad de la iglesia, el verso 13 busca su crecimiento, el verso 14 quiere que usted se cuide. Verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu Santo previene, advierte. Dice el verso 4, pero el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, y viene retratando este movimiento religioso, ese versículo, prohibirán casarse. A nivel de llamado mundo cristiano, donde prohíben casarse. ¿A quiénes prohíben casarse? Y esto está teniendo un efecto terrible sobre la sociedad y especialmente sobre las niñez a nivel mundial. Y se ha denunciado y hay juicios por esto, por el efecto que ha traído esta mala doctrina dentro de ese movimiento religioso. Pero dice que prohibirán casarse. Y sabemos que a los líderes religiosos de este movimiento les es prohibido casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Y a dónde prohíben abstenerse de alimentos? ¿Qué no se puede hacer en Semana Santa? Comer carne, ¿verdad? ¿Deben los creyentes abstenerse de la carnita en Semana Santa? ¿Qué dice el texto? Dice la palabra del Señor, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma. ¿De qué manera? Así es que, pero estos textos retratan, hermano, este movimiento religioso. Y se ha fortalecido en el mundo y sigue luchando contra el cristianismo, sigue subestimando al cristianismo, sigue atacando a los cristianos. Gracias a Dios que vivimos en un país libre, en un país donde tenemos libertad para predicar el evangelio, pero la tarea no es fácil, por dos razones, porque a los creyentes les está costando predicar el evangelio y porque la lucha contra la religiosidad es muy difícil. Y aprovechamos para decir, creyentes, oremos por nuestra iglesia, oremos por el trabajo del evangelio, oremos para que Dios abra esa mente y esos corazones, porque así como muchos aquí han sido rescatados del engaño religioso, tal vez podamos hacer algo antes que Cristo venga, amén, y otros pudieran venir para ser salvos. La palabra del Señor nos habla que esto incluye a los movimientos religiosos que no son idólatras, no son paganos, pero son falsos, porque también estos movimientos buscan otros intereses, donde el mensaje de Cristo solo busca un beneficio material. Y Dios llama a los creyentes a apartarse de ellos, llama a apartarse de ellos. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Dice la palabra, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y hay una frasecita allí de 5 palabras, no de 4 palabras. Apártate de los tales. Apártate de los tales.
¿Cuál es la idea? Que si alguien predica lo que predique en el afán de meter sus manos en su bolsillo y en su billetera, usted sabrá si lo deja, pero Dios le dice, ¿qué cosa? Apártate de los tales. Porque el mensaje es por gracia. ¿Cuánto le costó a usted la salvación? ¿Cuánto tiene que pagar? Nuestra iglesia no habla de diezmos y ofrendas, habla de vida cristiana. Estamos preocupados por la formación espiritual, por la estabilidad espiritual, no por lo que usted trae en la bolsa. Pero sabemos que dentro de estos grupos ecuménicos capitaneados por el poder religioso dominante, buscan los intereses materiales, buscan enriquecerse. Algunos tienen sus aviones, tienen sus haciendas, bueno, no nos vamos a meter en eso. Solo nos metemos con que la gran ramera es madre ¿de qué? De las rameras. Y ella ha fornicado con el engaño, con la mentira, con los dioses falsos. Y estos movimientos quizás no han seguido la misma corriente, pero siguen en fornicaciones con intereses materialistas, engañando, mintiendo, torciendo la verdad. Y tal vez leemos allí en San Mateo, capítulo 7, porque no dudo que hay quien los quiera defender. Pero dice San Mateo capítulo 7. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son. Y dice el verso 21, defendamos la verdad, defendamos la sana doctrina, defendamos el evangelio, pero no defendamos los engañadores y mentirosos. Llámese como se llame, no vamos a nombrar a algunos, quizá usted los conoce. Dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa? Andarán hablando del Señor, sí, pero no conforme a verdad. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué andaban haciendo? Predicando el nombre de Cristo. Pero la verdad, o usando a Cristo solamente. El enemigo ha buscado manchar, ensuciar el nombre de Cristo. Y dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué andaban haciendo? Echando fuera demonios en nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué andaban haciendo en nombre de Cristo? Haciendo muchos milagros. Y alguien dirá, eso es bueno, anda predicando, es bueno. Anda echando fuera demonios en nombre de Cristo, eso es bueno. Anda haciendo milagros en nombre de Cristo, eso es bueno. Pero necesitamos tener la opinión del Señor, amén. Y dice el verso 23, entonces les declararé. ¿Qué dice Cristo? No el pastor de Naranjo. Yo estoy dando una enseñanza. No el pastor de Naranjo. Usted lea la Biblia. Porque usted lleva la opinión mía. Qué terrible el pastor dijo. Pero qué lindo que usted lea en San Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Que no todo
El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No importa si predicó en nombre de Cristo, no importa si hizo milagros en nombre de Cristo, no importa si echó demonios fuera en nombre de Cristo. Dice el Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso dice el Señor. Grabémonos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Está la verdadera novia de Cristo, los alcanzados a través de la sangre de Cristo por el Evangelio. Estos el Señor los ha llamado a ser su iglesia. Estos se rigen y se dirigen por la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero la falsa novia no, se forma según los conceptos, doctrinas, mandamientos y doctrinas de hombres. Ellos se forman, se rigen, tienen documentos propios que edita la máxima autoridad religiosa, que por sí se define como la cabeza de esta falsa novia. Explicamos en enseñanza los domingos que la novia de Cristo tiene una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. En cambio, esa tiene una cabeza humana. Inclusive se la endosaron al pobre Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro nada tiene que ver. Pedro era un poco abrupto, pero amaba al Señor y pero allí se conectaron, trataron de conectarse con Pedro, torciendo San Mateo 16, 18, rompiendo todos los principios hermenéuticos de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Porque si lo estudiamos dentro de la armonía, el respeto de las Escrituras, nos encontramos que la roca de que allí habla tiene un solo nombre, y ese nombre es Cristo. Hermanos, cuidémonos como iglesia, honremos al Señor, embellezcase espiritualmente. Recuerde que aquí están todos los elementos necesarios para que usted sea cada día más bonito y donde usted pueda alcanzar cada día una mejor apariencia, donde se espera que el modelo a través del cual usted hace su tocado espiritual es Cristo. Procure desarrollarse, embellecerse allí, espere la venida de Cristo, cosas gloriosas y hermosas esperan a la novia. Vístase como una novia hermosa, pero cuídese de estos movimientos que están representando esa falsa novia, que a la luz del texto leemos que será destruida. Seguimos la próxima semana. El Dios Altísimo les siga bendiciendo. Muchas gracias.